Muy buenos días chicos, el día de hoy vamos a ver el sistema económico y sistema político de la Edad Media del curso de Ciencias Sociales. Nos dice que el sistema económico pues se basaba por medio de la agricultura, era por medio de todo lo que un reinado o una ciudad podía producir y todo eso se llevaba a lo que es la corona, ¿verdad? Que era la encargada de velar y repartir los bienes a todo su reinado o una ciudad en específico. El sistema político pues se basaba por medio de una jerarquía que era el rey, los nobles, el alto clero, los caballeros, los campesinos, los artesanos y el bajo clero, que era mejor conocido como los esclavos o los sirvientes. En la Edad Media pues surgieron diferentes leyendas y una de las más ahí sí que numerosas, expandidas a nivel mundial, podemos decir que es la de Robin Hood, que fue representada en caricaturas, en revistas, en tiras cómicas, en películas, se han hecho libros, los cuales pues hablan de la vida de un conde, el cual fue despojado de todos sus bienes y con un grupo de sirvientes se adentrados a un bosque, pues ellos se dedicaban al vandalismo, pero no a un vandalismo eh, como el que conocemos ahora, sino que el vandalismo que él realizaba junto con su pequeño ejército, podemos decir, era robarle a los ricos para poder repartírselo a los más necesitados. Es por ello que Robin Hood llegó a ser una leyenda, todavía podemos decir que es una leyenda viviente porque en la actualidad sacan aún películas sobre él donde nos dan a entender cuál fue la leyenda de este pequeño conde, el cual pues estuvo en un desacuerdo con un rey en Inglaterra y fue por ello que lo despojaron de todos sus bienes y él para poder servirle al pueblo lo hacía de esta forma que era convirtiéndose en vándalo y robándole las riquezas a los que tenían más y dándoselas a los más necesitados, ya que en la Edad Media no se daba una repartición bien proporcionada. O sea, el que tenía mucho, y el que tenía poco, pues tenía poco. Acá pues vamos a leer un poco las escenas de la sociedad de la Edad Media. En estas ceremonias vemos a unos individuos hincando, reconociéndose vasallos de un señor feudal sentado. Si nos damos cuenta, en la primera imagen podemos ver que un individuo pues está sentado, un señor feudal, podemos decir que era una persona de un grado económico alto. Miramos la siguiente. Un escribano toma nota en ceremonia como esta. Si nos damos cuenta de lo que está pasando acá, pues en la misma imagen, en la primera que nos aparece, podemos ver cómo alguien está tomando nota de lo que está pasando. El vasallo juraba ser fiel a su señor y se comprometía a cumplir con apoyos políticos o militares, a cambio recibía beneficios. ¿Cuáles eran estos beneficios? El poder disponer de tierras y de la población que ahí vivía. Entonces, un vasallo pues prácticamente se entregaba a un reinado, a la corona, para poder ser, ahí sí que poder servir y poder servir tanto al rey como a la sociedad, pero también recibiendo mucho poder y disponer de diferentes tierras, ¿verdad? Apropiarse de esas tierras
y de la población que vivía en ese entonces. Si nos damos cuenta, acá nos aparece lo que era una imagen de un viñatero, cómo se podaba, los campesinos separaban los granos en el siglo XIV. Todo esto sucedía en el siglo XIV. ¿Cómo era la estructura, ahí sí que la política de este entonces? Pues se basaba en los reyes, luego seguían los nobles, el alto clero, los caballeros, los campesinos, los artesanos y el bajo clero. Acá nos aparece una pequeña imagen de cómo era que se basaba todo la política de la Edad Media. La sociedad en la que vivía Robin Hood era Inglaterra en la Edad Media y estaba dividido en varios estratos muy diferentes. Estos eran los estratos en los cuales estaba dividida esta sociedad, como les decía, estaba un rey, habían nobles caballeros, alto clero, campesinos, los burgueses o artesanos y el bajo clero. Si nos damos cuenta, pues acá nos aparecen cómo es que vivían ellos. Los reyes, los nobles vivían en castillos, vivían vivían en monasterios también, o todo lo relacionado al alto clero eran los obispos, los padres, los cuales vivían en diferentes monasterios. Los campesinos vivían en pequeñas aldeas, se dedicaban ahí sí que a recolectar todo lo relacionado al cultivo. Los burgueses vivían en burgos o ciudades, los cuales pues abarcaban todo, ¿verdad? Toda la sociedad y eran personas que tenían un pequeño poder económico también. Y el bajo clero, pues, también vivía en el burgo o en la ciudad, pero eran como que los sirvientes o los de escasos recursos. Acá nos aparece ahora cómo se dividían o nos especifica qué era cada uno de ellos. Primero que nada, el rey. Ese era el que estaba en la cúspide de la sociedad. El rey era el dueño de toda la tierra. Hacia el rey y era el jefe del ejército. O sea que el rey dominaba toda una ciudad o una población. Los nobles. El rey entregaba grandes extensiones de tierra a los nobles. A cambio de esto, le prometían lealtad, pelear a su lado y aportar caballeros armados para sus ejércitos. El alto clero eran obispos, arzobispos, los abades de los grandes monasterios que se construyeron por toda Europa. Muchos de ellos eran terratenientes, dueños de grandes tierras. Los caballeros era gente entrenada para la guerra, peleaban por los nobles y los reyes y sobre todo por la fe cristiana. Como pago recibían diferentes tierras. Los campesinos, ellos trabajaban la tierra de los caballeros, nobles y reyes, les entregaban parte de su cosecha, a cambio de esto los protegían de ataques enemigos. Los campesinos podían ser siervos o libres. Los siervos no podían dejar el feudo, se le podía vender con la tierra. Eso quiere decir que eran esclavos del lugar donde estaban. Debían pedir permiso para casarse. La vida era muy dura en el feudo, en especial para los siervos. ¿Por qué razón nos dice que era muy dura? Porque ellos eran castigados, vivían en situaciones muy precarias y pues obviamente eran sirvientes de otras personas. Después tenemos a los artesanos. Algunos campesinos tenían otros oficios y eran herreros, panaderos, molineros, zapateros, sastres. La gente les pagaba con comida. En ese entonces pues no existía el dinero, así como nosotros lo conocemos
físicamente, sí tenían una moneda, pero acceder a ello era bastante difícil, por lo cual pues existía algo que nosotros conocemos como el trueque, ¿verdad? Tú me das tu servicio de desastre y yo te pago con comida. Entonces, eso es lo que hacían los artesanos. El bajo clero, curas, sacerdotes, monjes religiosos que no tenían mucho poder. En este caso, pues el bajo clero nos dice que eran todas las personas que solo llegaban como a rellenar una sociedad, el cual pues no tenía ni voz ni voto y solamente eran parte de esta sociedad. ¿Cómo era la vida en las ciudades de la Edad Media? Las ciudades en la Edad Media por los años de 1100 comenzaron a aparecer pequeñas ciudades por toda Europa. Al lado de los feudos, a los habitantes de las ciudades se les llamaban burgueses. En ellas trabajaban muchas clases de artesanos, sastres, panaderos, herreros, pasteleros, carniceros. También estaban los comerciantes que vendían, lana, madera y hierro. Con el tiempo, los comerciantes comenzaron a traer artículos lujosos que venían de lugares tan lejanos como la India, África, China. Un grupo de personas italianos creó el primer banco. Entonces, en este año, que fue en el año 1100, se fueron creando lo que nosotros conocemos actualmente como el libre comercio. En el libre comercio, pues, se ingresan productos de otros países. Y esto fue lo que pasó en las ciudades de la Edad Media. Se fueron ingresando o fueron llevando a esas ciudades todo lo que fue diferentes productos para que las personas les compraran o les intercambiaran, ¿verdad? Eran productos muy lujosos. Si se dan cuenta, empezó lo que es conocido ahora comúnmente como el comercio. Los gremios de artesanos, nos dice que había un gremio de artesanos, el cual un artesano es alguien que realiza trabajos con sus propias manos y entrega un producto final. Como por ejemplo nos aparecen acá en las imágenes varios ejemplos de algunos artesanos. Los artesanos que ejercían un oficio comenzaron a asociarse en gremio. Un gremio quiere decir un grupo de personas que tiene un fin en común. Estos funcionaban como escuela. Los aprendices interesados en aprender el oficio de trabajar. Pues obviamente si nos damos cuenta, los artesanos los que hacían en su gremio era tratar la manera de seguir enseñando para que su habilidad o su destreza no muriera cuando ellos fallecieran, ¿verdad? Entonces, y si nos damos cuenta en nuestra actualidad, pues quedan muy pocos artesanos ya que la tecnología pues vino ahí sí que a cambiarlos o a sustituirlos. También empezaron a aparecer los molinos de vientos por el viento y el agua. Los primeros molinos de vientos eran movidos por caballeros o esclavos. En la Edad Media se comenzó a utilizar el agua de los ríos. Después aparecieron los molinos movidos por la fuerza del viento. Estos molinos movidos por la fuerza del viento ayudaban a las personas a recaudar lo que era su agua, porque ellos se beneficiaban a través de ello. Los molinos de viento eran más eficientes, mientras que un caballero obtenía un saco de harina con un molino de viento de molino movido, por agua, se obtenían 6 sacos. Los molinos de viento producían hasta 80 sacos. ¿Cuáles fueron? Acá en este caso nos dice que
Eh, Estos molinos de viento pues vinieron a ayudar mucho a toda la sociedad, ya que ayudó a recolectar muchísimo más harina, ¿verdad? Estos molinos pues primero eran movidos por los esclavos o caballeros, seguidamente pues fueron movidos por el agua y por último pues se las ingeniaron para poder ser movidos por el viento, obteniendo así una mejor producción. Las ciudades crecen y prosperan. En este caso, todas las ciudades, como nosotros sabemos, cuando empiezan, cuesta un poco en que se vaya desarrollando, pero conforme va pasando todo el tiempo, va creciendo y va desarrollándose tecnológicamente y todo lo que va creciendo, pues es el beneficio para la sociedad. Por ejemplo, en Huehuetenango sabemos que antes no existían muchos edificios. Ahora pues nos damos cuenta que existen grandes estructuras los cuales pues benefician a la comunidad o la ciudad. Al principio las ciudades eran pequeñas, pero con el tiempo comenzaron a crecer en tamaño y riquezas. Al crecer las ciudades se rebelaron contra los señores feudales, dejaron de pagarles tributos, muchas ciudades estaban rodeadas por una muralla, tenían su propio ejército y gobernantes, vivían en palacios y hacían las leyes de la ciudad o estado. En este caso, pues nos dice que en estas ciudades, mientras fueron creciendo, fueron armándose ellas mismas para poderse proteger y ya no depender de un rey o de una sola persona, sino que ya fueron creando ellos su propio gobierno, sus propios gobernantes que los ayudaran a poder salir adelante. Muy bien chicos, eso ha sido el video del día de hoy. Espero que haya sido entendible. Si tienen alguna duda, pues déjenmela en sus comentarios. Que tengan un excelente día.